por venir, malos tiempos vestimos de pas durs y patir. Ayudemos las manos, juntos vamos a resistir, que el futuro ya nuestro, no nos vamos a rendir. Gracias por venir a apoyarnos en este día tan cojonudo que nos salió. Los trabajadores del Hotel León llevamos 242 días de encierro en asamblea permanente, 8 meses de injusticia con los trabajadores, 8 meses de palabras, pero ningún solo hecho, luchando contra todo y contra todos. Una lucha que llevamos compartida con decenas de empresas de Asturias que se encuentran en una situación parecida a nosotros. Una lucha llena de solidaridad, de ayuda mutua, en los malos y en los buenos momentos. Lo único que pedimos es un trabajo digno, ese derecho que nos están quitando desde los poderes políticos, con sus reformas laborales, con sus corrupciones, ese derecho que es fundamental en nuestra sociedad, que se está resquebrajando. Nosotros no pedimos más dinero, no pedimos más paro, solo queremos trabajar, poder vivir de nuestros esfuerzos trabajando, como hemos hecho toda la vida, hacer lo que sabemos hacer, pero sin perder los derechos que se han conseguido durante muchos años. Nosotros somos el futuro de Asturias, de que salga del pozo en el que nos encontramos. La dirección del Iberbank lleva más de 4 meses especulando con el edificio del Hotel León. Ya es hora que termine con esta agonía. Mucho hablan de su obra social. ¿Esto qué es? Dejar a unos trabajadores desamparados en un encierro, despedir a empleados, menos llevarse el dinero a sus bolsillos y mucho más a colaborar con la ciudadanía. En esta manifestación no solo reivindicamos el futuro del Hotel León y de nuestros puestos de trabajo. Las asambleas de trabajadores en lucha nacimos a raíz de la experiencia de los compañeros de Tenneco, por la necesidad de que nos unamos todos los trabajadores, que nos enfrentemos a los despidos, a los ERES, a los recortes, a los cierres de empresas y las privatizaciones efectuadas al amparo de esta ley genocida, que es la reforma laboral. Defendemos la unidad de los trabajadores y la necesidad de un sindicalismo que se enfrente a todos estos problemas sin más interés que la defensa de nuestros derechos, nuestros empleos y nuestro futuro. En este empeño estamos juntos trabajadores de más de 20 empresas asturianas, diferentes conflictos, pero la misma voluntad de defender los derechos y los puestos de trabajo. Tenneco y SEDES, que han conseguido anular los ERES y los despidos. El Matadero Central de Noreña, en lucha contra el cierre. Cajastur Iberbank, los 55 despedidos de General Dynamics. Los trabajadores del ERA, en lucha contra la privatización de un servicio público. El segundo turno de la lavandería de Cabueñes. Los trabajadores de Coca-Cola, Hewlett Packard, Cocinas Asturianas, Correos y nosotros desde el Hotel León. Somos algunos de los colectivos que están presentes en la Asamblea de Trabajadores en Lucha. También se han incorporado a la Asamblea de Trabajadores que han sido despedidos como represalia para defender sus derechos y pedir el cumplimiento de la legalidad. 2 trabajadores de Lezpastur, su contrata de hidroeléctrica del Cantábrico, una trabajadora de Gerotel Los Robles, propiedad de Previsora Sanitaria Nacional, y una trabajadora de la obra social y cultural de Cajasturias. Esperemos que ahora los bomberos de la Morgal se unan también, porque ya están encerrados. Animamos a todos los trabajadores en conflicto a participar en esta pelea colectiva por los derechos y los puestos de trabajo de todos. En esta época de recortes del bienestar social, hoy mucho más que nunca hay que seguir apoyando todos los servicios sociales que nos da nuestra sociedad. No podemos permitir que se siga recortando en todo y los políticos se lleven el dinero a los bolsillos. No puede ser. Entre todos tenemos que colaborar a una sociedad mejor, más justa y repartida. No pueden desaparecer todos los derechos que tanto tiempo nos han costado tener, el esfuerzo de mucha gente.
no pueden desaparecer, no pueden privatizar, no pueden deslocalizar. De nuevo, gracias a todos los colectivos de la ciudad y de la región por vuestro apoyo en la lucha. Seguiremos. Lucha por tu futuro. Ni un parado, ni una persona parada más, ni un cierre de empresa más. No vamos a consentir que desmantelen Asturias. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! Compañeros y compañeres, vamos a dar por finalizado este acto recordando que la lucha está en la calle, que tenemos derecho a una vida digna, a una vida decente para la gente decente, y vamos a seguir saliendo a la calle las veces que haga falta, por todos los trabajadores, por todos los que estamos pasando esta estafa que quieren llamar crisis. ¡Ánimo y adelante! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! 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 ¡Que viva!